Saludamos en este momento, en la tarde del fin de semana y de manera exclusiva al general retirado Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por acompañarnos en este momento para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Además, acompañarnos, digámoslo literalmente, desde la clandestinidad. ¿Por qué Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano, se encuentra en este momento en la clandestinidad? Sí, buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los escuchas, pues, y los que ven este importante canal de Latinoamérica y en toda América, pues, y que se reparte también a nivel mundial. Mi situación, por supuesto, tiene que ver específicamente, hoy la tratan de vincular totalmente con todas las acciones que ha venido acometiendo el gobierno de manera ilegal, de manera arbitraria, así como ha sido, pues, la detención de Leopoldo López, a quien pido la mayor fuerza, la mayor moral, el mayor entusiasmo, que en la calle hay un pueblo. Por supuesto, desde mi clandestinidad haré lugar todo lo que sea necesario para lograr tu libertad, Leopoldo López, y el acompañamiento, por supuesto, a toda tu familia. Toda nuestra organización está de pie, contigo, de frente, contra esa ignominia, pues, que se ha cometido contra tu derecho de libertad y, por supuesto, también contra esa expresión libre que tienes y que has tenido, pues, de guiar a un pueblo a conseguir propiamente por vías pacíficas, por vías no violentas, la opción de una salida ante lo que ha sido, pues, y ante lo que es este régimen. Mi persona en particular, pues, hoy ya por tercera búsqueda, pues, digámoslo así, me encuentro en una situación de persecución. Yo tenía, como he sabido ya, dos imputaciones, una en el campo militar que me lleva ya 3 años y medio presentándome de manera permanente ante un tribunal militar a consecuencia de una imputación por haber denunciado la presencia de militares cubanos entre la Fuerza Armada, agrediendo lo que es nuestra soberanía desde el punto de vista del secreto militar y lo que tiene que ver con seguridad y defensa. Y posteriormente, y en vinculación a esa denuncia, el año pasado, después de haber expresado, pues, de igual manera y presentado unas pruebas de manera pública ratificando la denuncia de la presencia cubana, pues se dio lugar a una nueva persecución contra mi persona. Y después del 14 de abril, alentando a unos jóvenes que manifestaban en la calle, pues, en la Plaza Altamira, específicamente a resguardarse, a evitar, pues, la violencia como tal, a que realizar marchas, pues, lo hagan de manera integral, de manera que no puedan sufrir daños de acuerdo a lo que en anteriores oportunidades sufrieron producto de grupos colectivos, de grupos desadaptados de la sociedad y avalados por el gobierno, como son los llamados colectivos aquí en Venezuela, y que irrumpieron, pues, parte de algunas marchas, lanzando el objeto y causando heridas a varios de ellos. Ante esa situación y lo que estaba pautado de que marcharíamos hacia el CNE el 16 de abril del año pasado, pues le decía que la situación no estaba para poder dar lugar a que siguiéramos sufriendo los daños producto de estos choques y de esos grupos violentos, por lo cual las marchas deben hacerse de manera como lo venía haciendo o llamando Capriles, de manera pacífica, de manera no violenta. Bueno, tomaron ese video que lo hizo un estudiante, que lo llevó hasta un norteamericano que se encontraba haciendo un documental en el país, y que entre los videos estaba, pues, mi persona. Ante ellos me imputaron organización para delinquir, me imputaron también instigación pública, y me llevó a detenerme de manera engañosa, como lo hizo el ministro del Interior, Rodríguez Torres. Ante ellos, pues, yo adopté o tomé la decisión de una huelga de hambre en respuesta al quebrantamiento de mis derechos y, por supuesto, de la libertad propiamente. Y en ese sentido, pues, a los 23 días me dieron la libertad a consecuencia propiamente de esa presión nacional e internacional que hoy debe mantenerse y es la que hoy está en la calle buscando la libertad tanto de todos los estudiantes, todos los detenidos, desde el punto de vista político durante este proceso que ha sido bastante álgido desde el punto de vista de la presión nacional que ejerce sobre el gobierno como tal y dentro de un contenido que realmente existe desde el punto de vista de lo que ha sido la destrucción del país ante una mala política, ante una
política fracasada desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista propiamente de la política internacional, y que nos mantiene pues en una situación sumamente delicada en la parte social, en la parte política, en la parte económica en el país. Entonces, esta nueva persecución sobre mi persona, donde dan lugar al levantamiento de las medidas cautelares que tenía desde abril del año pasado, desde mayo del año pasado, donde me presentaba semanalmente me presentaba a un tribunal aquí en Caracas, y en ese lugar donde me presentaba, pues está registrado todas mis presentaciones, y he dado lugar a solicitudes que han permitido de una manera u otra garantizar pues mi derecho del cumplimiento de lo que ha sido desde el punto de vista de las medidas. Hoy se me levantan las medidas y se me persigue, se da la orden de captura a través de la Dirección de Inteligencia Militar, hoy Contrainteligencia Militar en Venezuela, y a través del Servicio de Inteligencia Nacional, como es el SEBIN. Y en estos momentos, pues, mis abogados y mi familia, pues, evaluando la situación de mi persona, pues, me lleva a mantenerme en clandestinidad y seguir aupando a la lucha, a la calle, de manera pacífica, de manera no violenta. Se me insta a mantenerme de esta manera por parte de allegados, por parte de amigos, por parte de la población, y sobre todo por lo instigante que ha sido pues la manifestación de parte del presidente de la República, de parte del ministro del Interior en cuanto a mi persona. Es decir, mi vida corre peligro en el orden de lo que implica una nueva detención ante los señalamientos que he venido haciendo. Se me acusa en este momento por parte del presidente de la República de haber entrenado a grupos pues desafectos o violentos que han hecho de una manera u otra alguna guarimba en el territorio nacional, y se me adosa pues inclusive el término de terrorista de diferentes instancias del gobierno y de diferentes seguidores del parte del gobierno, amenazándome de muerte, hecho que me mantiene pues en esta manera clandestina, y hago instancia pues ante el gobierno de que todo es parte de una componenda, de una olla. Todo está prácticamente como han venido sembrando a Leopoldo, a todos los políticos, como sembraron a Simonovic, como sembraron a los Guevara, como sembraron a muchos de los presos que hoy están en la cárcel de Ramo Verde, en el SEBIN, producto de un proceso sistemático de aniquilamiento de líderes venezolanos. Ahora, general, Leopoldo López se decide entregar a pesar de que su vida al parecer también estaba en peligro, y según lo ratificó el propio gobierno nacional, que por eso tuvo que ir Diosdado Cabello a entregarlo o acompañarlo por lo menos a un sitio donde iba a ser en principio la audiencia de presentación. ¿Por qué entonces Antonio Rivero, que ya estuvo preso una vez, no decide entregarse también a la justicia y si la vida está en peligro, pues pedir resguardo por parte del propio presidente de la Asamblea Nacional o de otra personalidad del gobierno venezolano? ¿O es que no confía en ellos? No confío. Mira, todo eso fue una patraña, una vil patraña de que tengo informes de inteligencia y los voy a revelar pronto, informes de inteligencia, de analistas de inteligencia y de miembros de inteligencia, tanto del SEBIN como de inteligencia militar, donde montaron esta patraña a hacer ver que pues, Leopoldo López corría peligro, y llegaron hasta él para envolverlo. Lamentablemente, pues dejaron lugar la familia ante el temor de esos señalamientos a que fuera el esbirro, uno de los esbirros, porque es así como lo puedo calificar, a Diosdado Cabello, a que con esa patraña, con esa pantalla, fuera a buscar a Leopoldo López y lo fuera a acompañar. Eso es mentira. No hay ninguna incidencia sobre que querían matarlo, y ellos se lo adosan inclusive a la oposición. Ahora, sobre mi persona siempre ha pesado la persecución, no solamente por propiamente el gobierno, sino algunos emisarios que han andado detrás de mí, producto de esos señalamientos que tengo. Entonces, sí temo por mi vida, pero más allá de temer por mi vida, no es una cuestión de propiamente porque me tengan. No temo a la prisión y no temería por mi vida, en tanto y en que sé de qué lado está el gobierno, sé en qué condiciones está el gobierno, porque no hay justicia, Juan, no hay justicia. No puede ser que yo haya tenido 8 meses de presentaciones en un tribunal y no se haya hecho un acto conclusivo. Se liberó a Timothy Tracy, se archivó la causa por la cual yo estoy preso, y todavía estuve preso y después en medidas cautelares, y no se ha dado lugar a una acusación o a un sobreseimiento o a la inocencia de mi parte. Este hecho está inclusive en las Naciones Unidas, y tengo informaciones que supuestamente ya las Naciones Unidas
ordenó la liberación inmediata de mi persona, producto de un análisis y una evaluación en cuanto al caso mío. Es decir, el gobierno tiene tapado esto y yo estoy buscando la manera de obtener esa información de las Naciones Unidas porque sé que llegó al gobierno y no lo han querido sacar o no han querido dar lugar a ello. En Venezuela no hay justicia. Si yo no pasara 3 años y medio con una imputación militar sin lugar a ningún acto conclusivo, ningún proceso judicial y que me permitiera gozar de las libertades y los derechos que tengo. Entonces, no hay justicia en Venezuela y no puedo darme una justicia que está imperando en los órdenes propiamente políticos del país. Lamento la prisión de Leopoldo López y eso le da mucha fuerza. Y al país entero los llamo a que tomen en consideración las acciones que hemos tenido, que hemos llevado o que nos han llevado a esta. Nosotros hemos planteado la alternativa de una salida por la vía constitucional, donde hay elementos que nos permiten poner en debate y garantizar el que este gobierno, en las condiciones que se presentó en su primer año, lamentablemente no puede llegar a los 6 años, como dice la Constitución, porque ha tenido una política fracasada, ha tenido una política en la cual la inseguridad ha crecido, en la cual la parte económica ha prevalecido de manera devastadora de la capacidad de adquisición de los venezolanos y todos lo sabemos y todos lo hemos visto a través de la inmensa cola, la escasez de alimentos, la falta de producción como tal. General, entonces, pero... nuestro planteamiento no es violento, nuestro planteamiento es en la calle donde se puede manifestar legítimamente, donde se puede convocar legítimamente y donde se da lugar al debate para provocar asamblea en la cual el ciudadano, la gente pueda decir de qué manera podemos llegar pacíficamente y con la Constitución en la mano a lograr el cambio que la mayoría de los venezolanos demandan. General, pero si la justicia está así, entonces ¿qué le depara a Leopoldo López al haberse entregado? Pues de la forma como está, yo no le deparo ninguna seguridad de libertad a Leopoldo. Y si se la dan, pues se la adosarán con unas medidas cautelares que le impedirán expresarse públicamente, que le impedirán salir del país, que le impedirán organizarse, que le impedirán pues manifestar públicamente. Es decir, tumbarán todos los derechos que están establecidos en la Constitución. Esa es la única que pudiera darse desde el punto de vista, pero no gozarán de un juicio o de una investigación digamos, imparcial, porque todo está viciado. Te voy a decir algo, el juez que me sigue mi causa, para darme un permiso para ir a ver a mi madre de Caracas, a Los Teques, tuvo que llamar por teléfono para poder ver si me daba permiso. Un juez que se considera autónomo no puede ser que tenga que llamar por teléfono quién sabe a quién para darme permiso y no me lo concedió. Solamente pude ir a Bolívar porque me esperaba también un tribunal militar a la consecución propiamente de mis presentaciones. Es decir, no hay justicia como no lo ha habido con la jueza Fiuni, como no lo ha habido con Simonovic, como no lo ha habido con los policías, como no lo ha habido con cantidades de venezolanos que por pensar diferente, por manifestarse diferente, están en esta situación. Si no hay justicia, no hay paz. Es decir, en Venezuela no habrá paz mientras no haya justicia. Y eso es el carácter fundamental y principal para que un pueblo pueda salir adelante. Que haya paz, pero sin justicia, con una justicia parcial, totalmente dominada por las cúpulas del PSUV, totalmente dominada por las cúpulas del gobierno, lamentablemente no habrá paz en este país. Todos aquellos que llaman de paz, esa paz que llaman hoy, que llamaron las mujeres pesuvistas y que muchas de ellas fueron obligadas, enviadas militares, que tengo radiogramas donde las mujeres, soldadas, oficiales de las diferentes instancias militares fueron llevadas de manera obligada allá a esa marcha. Esa justicia, esa paz que señalan, esa paz que demanda, lamentablemente está condicionada por un factor político, por un régimen, por una inducción, por un imperativo de una ideología castrocomunista. Y aquí denuncio, como me han informado un general y un coronel, están llegando, sí, no sé si militares o civiles, pero sí está llegando contingencia de contrainsurgencia cubana y a los militares venezolanos. Basta ya de traicionar al país, de traicionar nuestra soberanía, de traicionar el juramento que ustedes hicieron. Basta de ahí atentar contra nuestro pueblo. Ahí están las imágenes de violencia de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí están las imágenes de grupos colectivos que sé y estoy consciente que desde Miguel Rodríguez Torres, cuando creó los círculos bolivarianos, comenzó a armarlo. Y Fidel, Freddy Bernard y todos los grupos estos propiamente que se han constituido tienen una cabeza política en el gobierno hoy.
Por ello, yo llamo a la conciencia del gobierno. Sí pido diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber el desmonte, el desmontaje de esos grupos colectivos, el desarme de esos grupos colectivos, la salida de los cubanos de Venezuela, la salida de los cubanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la salida de los cubanos en cualquier instancia que se encuentren en materia de seguridad y defensa. Y en ese orden, pues sentémonos a hablar políticamente de cuál es el modelo real que le comprende a Venezuela y sometámoslos de nuevo a votación. En Ucrania se adelantaron las elecciones, se logró desde la calle y eso se puede dar en Venezuela y se puede llevar al diálogo. Y eso es lo que planteo, donde haya una junta de gobierno civil que permita adicionar los cambios y haya la participación tanto de todos los venezolanos como también de todos los órdenes políticos que puedan existir, pero sin ninguna intervención por parte del régimen de Castro. General, pero ¿qué pasa precisamente? Usted ha nombrado a los militares venezolanos. ¿Qué pasa allí? Porque se habla de violación a los derechos humanos, se habla del abuso sexual de guardias nacionales a personas que han sido detenidas con los fusiles. Se habla de dispararle a las personas a la cara perdigones. Hoy falleció una muchacha por esa situación. Ayer hablábamos de 8 fallecidos, esta mañana hablábamos de 9, el padre José Palmar habla ya de 11 fallecidos, porque los militares no dicen nada hacia el presidente Nicolás Maduro, porque no le llaman la atención, porque no hay un diálogo entre ellos, porque además esa represión que se está denunciando en Venezuela y que obviamente nos llega a través de las imágenes que nos envían los reporteros ciudadanos. Mira, las condiciones en las cuales pueden haberse dado esa situación, pues lamento profundamente. Y es un oprobio, es una vergüenza de militares que hayan cometido esos actos tan vandálicos, esos actos tan aberrantes como los que tú señalas y como sabemos por todas las imágenes, por todos los videos que vemos a través de las diferentes redes sociales y que a través de los medios de comunicación lamentablemente coartados por los señalamientos del gobierno, pues no pueden transmitirlo o no pueden transmitir debidamente las opiniones que hoy presenta pues el sufrimiento y la agresión del pueblo venezolano. Me dispongo pues a los militares, me dispongo a que discutamos que realmente cuál es la situación del país y rechazo profundamente esta represión por parte de la Guardia Nacional o por parte de algunos efectivos. No de todos, porque sé que allí todavía hay mucho valor humano, mucho valor patriótico, mucho valor normativo y de deber que existe en la Fuerza Armada. De algunos que lamentablemente como esbirro cumplen órdenes de algunos superiores y terminan cometiendo estas barbaridades. El llamado a la conciencia y a los derechos humanos, porque ustedes, cualquiera de esos militares que hoy han cometido esos actos de una manera u otra contra los derechos humanos, pesará sobre ellos todas las sanciones del punto de vista nacional o internacional por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, pues nada lo puede salvar en el cumplimiento de órdenes arbitrarias de esta naturaleza. Y si llamo a la población a mantener la calle, a mantener la manifestación popular ante lo que ha sido propiamente la destrucción del país, ante lo que es propiamente la ignominia de un régimen fracasado por un modelo político, ideológico, que no ha llevado a este país durante más de 15 años a una situación como la que hoy enfrentamos. Llamo también a un comportamiento de la población que manifiesta en contra del gobierno, a comportarse también de igual manera pacífica, a no incidir sobre los bienes y servicios públicos, a no incidir sobre las personas, a no afectar a las personas que puedan tener de una manera u otra un pensamiento diferente o afín al gobierno. Llamo a la conciencia también de aquellos que pueden estar del lado de la oposición y que son minoritariamente y que puedan afectar esta importante corriente, este importante movimiento que hoy estamos llevando a cabo en todo el territorio nacional. Y no desmayaremos, no nos cansaremos, porque en la calle, a través de nuestra expresión libre, a través de la consulta, a través del debate, a través del contenido, con la Constitución en la mano, daremos lugar al cambio que mayoritariamente nos pide la población y pide un cambio a través de todos los poderes públicos del Estado. No es solamente la salida de Nicolás Maduro, no es solamente la salida de Diosdado Cabello, es un poder judicial, es un poder electoral, es un poder moral necesario, límpido, transparente y que no obedezca a ninguna orden de parcialidad política, porque sé que como estuve en el gobierno, sé cómo se bate
como dice, el melao allá arriba, en esos predios de las cúpulas de los poderes, y todo obedece a una sola directriz desde el punto de vista del el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo viví desde el gobierno y por ello rechacé, por ello tomé mi actitud como director nacional de Protección Civil y por ello tomé mi actitud también como militar al negarme a decir patria, socialismo, muerte, y por ello denuncié la presencia de los cubanos entre las Fuerzas Armadas y por ello sostengo mi posición política en los actuales momentos y hago este llamado y me sostengo con la población en este grito de libertad, de democracia, de justicia y de un nuevo gobierno para Venezuela que nos conduzca a la paz, al bienestar y al progreso de todos los venezolanos. General, ¿cuál puede ser el mea culpa de la oposición? ¿Cuál puede ser el error de Leopoldo López, de María Corina Machado, de Antonio Ledesma de llamar a la gente, y como usted lo ha hecho también, a las calles a protestar, a manifestarse? Para algunos desde el sector oficialista, a guarimbiar, y usando palabras textuales de Nicolás Maduro, de incitar, según ellos, a la violencia, de que mueran personas también en estos enfrentamientos de la oposición que dicen ser marchas pacíficas, pero que terminan siempre en violencia. ¿Hay algún mea culpa en esto que dice el oficialismo sobre la oposición? Mira, la única mea culpa es aquellos que no han entendido el concepto y el planteamiento que hizo Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Douglas Bravo, que hemos venido haciendo de manera conjunta con unas organizaciones políticas y unos líderes de Venezuela de la oposición. Aquellos que no lo han entendido y que no se han unido porque el planteamiento es pacífico. La salida no es guarimbiar. La salida que hemos planteado del punto de vista de la demanda de cambio que piden los venezolanos mayoritariamente no es salir a la violencia. La salida es debatir en la calle por medio de asamblea. Ese fue el inicio de nuestro planteamiento, el de Leopoldo López. Si ustedes encuentran una grabación donde Leopoldo López haya dicho en algunas circunstancias o en algún momento salgan a guarimbiar, salgan a prender caucho, salgan a tirar piedra, ahí te daré la razón. No hay ningún error en ese sentido, en esa convocatoria. La convocatoria legítima, la asistencia legítima y a través de la infiltración del gobierno, a través de la infiltración de grupos y a través de algunos que lamentablemente por la indignación que tienen, por la indignación entre estudiantes, por la indignación entre algunos sectores ante lo que ha sido propiamente la represión, la persecución y el golpe del gobierno como tal hacia las clases, digamos, hacia todas las clases, pero en el orden propiamente por pensar diferente, pues termina lamentablemente en otro síntoma de violencia. Pero veamos quién ha tenido la capacidad propiamente de manejar la violencia, quién tiene las armas, quién tiene las herramientas y quién sistemáticamente ha organizado a grupos de choque que por supuesto mantienen en jaque a muchas comunidades. Y es mentira todo aquello que dice Maduro de que los colectivos solamente tienen una bandera social. Es mentira cuando desmontaron o desarmaron aquellos 100 y pico colectivos, cuando vemos propiamente la muerte o en el entierro de Juancho, cuando tenían armas todos prácticamente los colectivos allí presentes. Todo es una pantalla, todo un enmascaramiento, toda una manipulación para tratar de desvirtuar. Sé que desde el 2002, y esto lo he dicho en una que otra ocasión, desde el 2002, desde que el presidente regresó a la presidencia, que dejó de confiar en la Fuerza Armada a raíz de los hechos propiamente de esos militares que indujeron propiamente a esa situación de golpe que presentó en abril del 2002, que lo considero fue un golpe. Pero en este momento no hay ningún golpe detrás de todo este planteamiento que ha hecho Leopoldo López, que ha hecho María Corina Machado. Ahí hay unos militares presos y esos militares que están presos en el DIN son producto de negarse contra los cubanos. Ahí está el general Camacho Rincones, preso en los sótanos del DIN. Ahí hay otros oficiales. Ahí está el general, cansé de decir, que también se ha opuesto a los cubanos y lo mandaron para su casa. Esa situación es la que ellos generan y adosan como un posible golpe ante lo que ha sido profundamente la posición y la expresión legítima y patriótica de esos militares que lamentablemente pues se encuentran aislados producto pues propiamente de su contraposición a los cubanos dentro de la Fuerza Armada. Entonces no hay nada escondido detrás de esto, no hay ni un as bajo la manga. Y hago el llamado a Enrique Capriles, hago el llamado a todos los líderes de la oposición a mantenerse unidos, a mantener la calle, a mantener el planteamiento de la salida. Sí se puede mediante una constituyente, sí se puede mediante una solicitud de renuncia, y eso es lo que yo ratifico. Puede renunciar Maduro, puede renunciar los poderes, puede establecerse una junta de gobierno cívica con representación militar, puede establecerse un llamado a elecciones adelantadas ante lo que ha sido propiamente un fracaso, con respeto a todas las condiciones y a todas las expresiones políticas propiamente del resto de la colectividad, del resto de la población en cuanto a su venia a
a lo que es el partido PSUV de Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista no estamos planteando ningún elemento que pueda convertirse en un error. Error es no mantenerse unidos, error es no ver a Venezuela, error es esperar y que nos sigan, que siga Venezuela en el camino de esta destrucción, en el camino propiamente de la escasez, de la falta de producción, de la falta de empleo, en el camino del endeudamiento, en el camino propiamente también de intervenir en nuestro estamento político y en nuestro estamento, digamos, gubernamental por parte de un régimen como el régimen castrocomunista. Muchísimas gracias al general en retiro Antonio Rivero y ahora general en retiro y en la clandestinidad además y dirigente de Voluntad Popular. Gracias por habernos acompañado desde algún punto de Venezuela en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, general. Gracias a ti, Juan. Saludos a todos y que Dios nos acompañe.